Buenas noches, bienvenidos a Salud Pública número 2 de segundo año de enfermería. Hoy vamos a ver la clase número 12 de YouTube. El tema del día es la pregunta problema y la hipótesis. La pregunta problema ya la veníamos viendo. Vamos a ver ahora los tipos de pregunta problema. Y todo esto corresponde a la unidad 3, que es investigación. Los objetivos de esta clase son conocer los distintos tipos de pregunta y su relación con las hipótesis. Conocer los distintos tipos de hipótesis y sus diferencias. Y lograr habilidades para realizar preguntas e hipótesis de investigación. Vamos a hacer algunos ejercicios. Primero, recordemos qué es la pregunta problema. Ya habíamos hablado de qué era la pregunta problema, que guía nuestra investigación, debe ser breve y coherente y que tiene ciertos requisitos. Estos requisitos que habíamos enunciado en la clase pasada eran que tiene que estar en forma de pregunta, o sea que tiene que tener los interrogantes, que tiene que establecer la relación entre dos o más variables. Si tiene una sola variable no es una pregunta de investigación. Tiene que ser posible de ser comprobada. Si yo estoy preguntándome algo que no puedo comprobarlo, no voy a encontrar su respuesta. En la clase pasada hablamos del alma, por ejemplo. No podemos estudiar el alma porque no lo podemos comprobar. Y por último, que tenía que estar contextualizada. Que en el esquema de la pregunta tenía que figurar un lugar y un momento histórico. O sea, lugar y fecha. De dónde yo voy a estudiar, qué voy a estudiar, dónde y cuándo. Esas serían las tres preguntas que tendrían que estar clarísimas. ¿Qué variables voy a estudiar? ¿Dónde están? ¿Y cuándo las voy a estudiar? Clarísimo. A esto le vamos a agregar en esta clase algunos otros requisitos que tiene que tener esta pregunta problema. Por ejemplo, le vamos a agregar la viabilidad. ¿Qué quiere decir que sea viable? Que sea viable quiere decir que es posible estudiar, que es posible comprobar, como ya hemos visto arriba, pero tiene que ser éticamente asequible, que se tiene que conservar un cierto grado de ética para ser realizada, tanto social como políticamente. Tiene que ser una investigación que no represente un gran costo, tiene que ser eficiente, porque si es muy costosa, es muy probable que nadie la financie. Si nadie financia nuestra investigación, no la podemos llevar a cabo, sobre todo cuando se trata de investigaciones que corren por cuenta del presupuesto estatal. Luego dice que tiene que ser pertinente. Que sea pertinente tiene que ver con esto de que sea breve, que sea clara, que sea explícita, específica y que sea adecuada a las necesidades sociales. Es decir, yo quiero estudiar hoy en día algo respecto del COVID, es muy probable que yo consiga una inversión para realizar mi investigación, porque es muy pertinente, porque es muy útil en el momento que estamos pasando. Pero si yo hoy en día quisiera estudiar cuáles eran los dioses de las culturas aborígenes antes de 1700. Bueno, va a ser más difícil encontrar recurso económico suficiente como para sostener mi investigación. Porque todas las investigaciones necesitan de un recurso económico que las solvente para poder llevarse a cabo. Por otra parte, tiene que ser novedosa. ¿Qué quiere decir novedosa? Que tiene que ser algo que no se haya estudiado, tiene que ser algo nuevo, porque las cosas ya estudiadas ya tienen su sustento. Nosotros necesitamos descubrir algo nuevo, tiene que ser novedoso. Y por ser nuevo no quiere decir que no podamos tomar investigaciones previas. Nosotros podemos basarnos en investigaciones anteriores, pero le tenemos que cambiar el foco. Por ejemplo, le podemos cambiar el lugar donde se va a estudiar o le podemos cambiar el tiempo que voy a estudiar, porque sabemos que las variables son dinámicas, están en constante cambio, son distintas entre una y otra, persona y lugar. Entonces, cambiando el lugar y la fecha, podemos hacer el mismo trabajo con diferentes resultados. Y hasta con diferentes objetivos también. Por otra parte, tiene que generar un aporte a la disciplina. Tiene que ser disciplinar. Yo, por ejemplo, enfermero, cuando hago una investigación, tengo que tratar de que mi investigación tenga que ver con mi profesión y que deje un aporte a mi profesión, que mi disciplina se nutra del aporte de investigación de sus miembros. Vamos al siguiente. ¿Cuáles son los tipos de preguntas? Hay un montón de tipos de preguntas. Si empiezan a buscar en internet seguramente van a encontrar muchos. Si ven libros van a encontrar muchos. Yo tomé tres específicamente que me parecen los que nos van a ayudar a comprender los tipos de investigación y que nos van a servir también para los tipos de hipótesis. ¿Por qué estos tres? Porque nosotros realmente no vamos a terminar haciendo una tesis ni un trabajo de investigación. Esto es un pantallazo que tenemos que tener porque cuando trabajemos en salud pública vamos a usar mucho de todo esto. Vamos a tener que conocerlo tanto para entenderlo
cuando revisemos bibliografía, investigaciones respecto de las condiciones de la salud pública, como también para ejercerlo. Nosotros si estamos interesados en generar campañas, protocolos, etc. Tenemos el tipo de pregunta descriptiva, explicativa y comparativa. Yo les di algunos ejemplos. Un ejemplo de pregunta descriptiva sería: ¿cuál es el tratamiento más efectivo para el COVID-19? Yo estoy buscando describir, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento sería el más efectivo para el COVID-19? Entonces es una pregunta descriptiva. Que sea descriptiva, explicativa o comparativa está relacionado estrechamente con el tipo de investigación que yo estoy realizando. Entonces, el tipo de investigación va a tener un determinado tipo de pregunta. O, si yo empecé por la pregunta, ya me va a definir el tipo de investigación que voy a realizar. Si yo sé que mi pregunta es descriptiva, mi investigación va a ser descriptiva. Si yo sé que mi pregunta es explicativa, mi investigación va a ser explicativa. Un ejemplo de explicativa, que son las investigaciones de causa y efecto, sería: ¿por qué la vacuna de la gripe es anual? ¿No? Esa sería una pregunta explicativa que responde a una investigación explicativa. Y luego tenemos la comparativa. La pregunta comparativa vendría a ser la investigación correlacional, en la que se establecen relaciones entre dos variables, ¿sí? Por ejemplo, la pregunta: ¿qué similitudes existen entre el sistema de salud de Estados Unidos y el de Argentina? Yo voy a hacer una investigación que busque similitudes, ¿no? Que está comparando dos realidades. Entonces es correlacional, las relaciona, las compara. Las preguntas comparativas son correlacionales. Vamos a hacer un ejercicio ahora. Yo les voy a dar algunas preguntas y ustedes van a tener que definir qué tipo de pregunta es. Si yo digo: ¿cuál es el impacto que genera en la salud física de la población la falta de vacunación de barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires en el 2020? El impacto que genera en la salud física de la población la falta de vacunación. ¿Qué tipo de investigación sería? Tienen 30 segundos para responder. Muy bien. Sería comparativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy relacionando. ¿Qué relación existe entre la actividad física y el riesgo de contraer enfermedades cardíacas? Estoy comparando dos situaciones para ver cómo se relacionan. Entonces sería una pregunta comparativa. Y como vemos, cumplía con todos los requisitos, ¿no? Vamos con otra pregunta. ¿La actividad física disminuye el riesgo de contraer enfermedades cardíacas? Esperen un momento. Volvemos. Ahí está. ¿La actividad física disminuye el riesgo de contraer enfermedades cardíacas en una población de pacientes adultos bonaerenses en septiembre de 2019? Tienen tiempo para responder. ¿La actividad física disminuye el riesgo de contraer enfermedades cardíacas? Muy bien. Y la respuesta es explicativa. Muy bien, aprobado. Todos aprobaron, la respondieron bien. ¿Por qué es explicativa? Porque está buscando el efecto que produce determinada causa. Es causa y efecto. Está explicando una situación. Dice: ¿la actividad física disminuye el riesgo de contraer enfermedades cardíacas? Si bien está estableciendo una relación, lo que busca es definir el efecto que tiene la actividad física sobre el riesgo de contraer enfermedades cardíacas. El efecto, específicamente, ¿sí? Si lo disminuye o no el riesgo. Vamos ahora con hipótesis. La hipótesis es una respuesta tentativa, es decir, que es una respuesta a la pregunta del problema, que todavía no se sabe si será válida o no. Cuando yo establezco una hipótesis, lo que estoy haciendo es generar una sospecha. Yo sospecho que esto puede ser por tal motivo.
Por ejemplo, la pregunta anterior que decía, ¿la actividad física disminuye el riesgo de contraer enfermedades cardíacas? Mi hipótesis puede ser sí, la actividad física disminuye potencialmente el riesgo de contraer enfermedades cardíacas. Esa es mi hipótesis. Puede ser cierta o no, puede ser válida o no, eso lo voy a saber después cuando busque refutarla. Pero por el momento yo ya tengo una hipótesis, tengo una idea de cuál podría ser la respuesta a mi pregunta. Y en esto de que yo intento responder mi pregunta, me voy guiando de qué necesito para poder responderla realmente, ¿no? Si yo creo que va por el lado de que sí, voy a buscar todos los datos y con el tiempo, a medida que vaya recolectando información, voy a poder definir si era así o no era así. Pero solo a medida que yo vaya recolectando los datos. No todas las investigaciones tienen hipótesis. Hay algunas investigaciones que no las tienen. Por ejemplo, las investigaciones exploratorias. ¿Por qué no tienen hipótesis las investigaciones exploratorias? Porque en la exploratoria yo voy a conocer desde cero la realidad que quiero estudiar. No tengo ningún tipo de conocimiento al respecto o la información que tengo es muy poca. Esa era la característica de las investigaciones exploratorias, que eran las que hacían los sociólogos y los antropólogos. ¿Qué pasa? ¿Yo cómo puedo establecer una hipótesis sobre algo que tengo tan poco conocimiento? No puedo. Entonces, no se suelen realizar hipótesis en investigaciones exploratorias. Y en las descriptivas, que buscan describir cosas, tampoco se suele usar. Porque es muy difícil arrojar datos descriptivos sin tener información suficiente. Entonces, a medida que va avanzando la investigación, yo puedo arrojar una hipótesis, pero no la voy a poder arrojar en un principio. La voy a arrojar a medida que vaya trabajando. Las hipótesis son inevitables. Yo no puedo evitar dar una respuesta tentadora. Porque a medida que yo voy aprendiendo sobre algo, ya lo puedo ir respondiendo. Todavía no tengo suficiente información como para establecer si eso es cierto o no. Pero ya me voy dando una idea de cuál puede ser la respuesta a mi pregunta a medida que voy avanzando. Entonces quedémonos con esto, de que las hipótesis son una sospecha, una posible solución o una posible respuesta a la pregunta del problema, que son una respuesta tentativa, o sea, que yo me veo tentado de responder esa pregunta con la información que voy recogiendo. Los tipos de hipótesis son los mismos que los tipos de preguntas, así que esto tiene que ser una ayuda a la memoria. Yo tengo una investigación descriptiva, voy a tener una pregunta descriptiva y voy a tener una hipótesis descriptiva. Es así. Si yo tengo una investigación explicativa, voy a tener una pregunta explicativa y voy a tener una hipótesis explicativa. Si yo tengo una investigación exploratoria, voy a tener una pregunta exploratoria, pero no voy a tener una hipótesis, porque no existe la hipótesis para la exploratoria. Por lo que decía recién, no tenemos los suficientes datos como para sembrar una sospecha, como para tener una idea de cuál puede ser la respuesta aún. Pero a medida que yo vaya avanzando en el estudio de esta población, puede que tenga una respuesta tentativa, pero no va a ser al principio, o sea, no va a servir de guía de mi investigación. Tienen ciertas fórmulas que nos ayudan a recordar la manera en la que se expresa cada una y nos ayudan sobre todo a detectarlas cuando las leemos. Nosotros leemos una hipótesis y cómo nos podemos dar cuenta si es descriptiva, explicativa o comparativa. Con estas fórmulas. Las hipótesis descriptivas tienen la fórmula de A es B. A es una variable y B es otra variable, ¿no? Entonces supongamos que mi variable A fuese la salud mental y mi variable B fuese mi comportamiento. A es B. Entonces, lo que sea mi salud mental va a ser mi comportamiento. Yo podría hacer una pregunta descriptiva de ¿qué alteraciones de la salud mental modifican más el comportamiento de las personas, por ejemplo? Yo tengo, por un lado, las alteraciones de salud mental van a ser mi variable A. Y la conducta de las personas, el comportamiento, va a ser mi variable B. Entonces yo, en mi respuesta a esa pregunta, voy a decir, las alteraciones de salud mental, tanto, tanto y tanto, son las que más modifican la conducta de las personas. A es B. Son las que más modifican, etc. A es B. Esa es la manera de entender una hipótesis cuando la vemos escrita de que es descriptiva, que dice que una variable es otra. Luego tenemos las explicativas, que eran las de causa y efecto, en la que la hipótesis se establece de tal manera en la que A produce B. La variable A produce la variable B, causa y efecto, ¿no? La primera es la causa, la segunda es el efecto. Yo quisiera estudiar
cuáles son las causas que producen mayor rendimiento estudiantil, o cuáles son los factores que producen mayor rendimiento estudiantil. Y mi hipótesis fuera el ambiente de comodidad, un ambiente confortable en el aula, produce mejores calificaciones. Bueno, yo tengo ahí una hipótesis que la puedo ver claramente que es explicativa, ¿no? Que habla de producción. Habla de una causa y un efecto. Y por último tenemos las hipótesis comparativas, en las que A, entonces B. Que si así es A, entonces así tiene que ser B, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decir, ¿qué relación existe entre el alto consumo de cigarrillo y las enfermedades respiratorias? Entonces yo podría decir que si yo consumo una gran cantidad de cigarrillos, tengo más probabilidades de contraer una enfermedad respiratoria. A, entonces B, si pasa esto, va a pasar lo otro. Esas son las comparativas. Otro ejemplo sería, ¿qué relación existe entre, o qué similitudes hay entre el sistema económico de Rusia y el sistema económico de China? Entonces yo podría decir, si el sistema económico ruso prospera, el sistema económico chino prospera también. Hay una consecuencia, ¿no?, en estas relaciones. Vamos a continuar. Vamos a hacer un ejercicio sobre hipótesis. ¿Qué tipo de hipótesis son las siguientes? La primera, si yo tuviese la pregunta, ¿los enfermeros son profesionales? Ahí ya tenemos que saber qué tipo de pregunta estamos hablando. Pero ahora vamos a seleccionar qué tipo de hipótesis es la que yo arrojo a esa pregunta. Yo tengo esa pregunta y la quiero responder. Tengo una respuesta tentativa, que es mi hipótesis, y sería, la enfermería es una profesión de la salud. Si la pregunta fuera, ¿los enfermeros son profesionales? Mi hipótesis sería, la enfermería es una profesión de la salud. La palabra es lo que a mí me va a decir qué tipo de hipótesis estamos tratando. Tienen 20 segundos para descubrirlo. Descriptiva, explicativa o comparativa. Recuerden las fórmulas de las que hablamos. ¿Cuál era? Una era A es B, A produce B, A entonces B. Muy bien. La respuesta correcta es descriptiva. Muy bien, aprobados. Respondieron muy bien. ¿Por qué es descriptiva? Porque A es B. Vemos, por eso está en mayúscula el es. A es B. Vamos con otro ejercicio. Si yo tuviese la pregunta, ¿qué relación existe entre la educación y el cuidado de la salud? Y mi respuesta tentativa, mi hipótesis fuera, a mayor educación hay mayor cuidado de la salud. ¿Qué tipo de hipótesis estoy trabajando? Vamos a darle 10 segundos más después. Muy bien. A ver si acertaron. Es comparativa. ¿Por qué? Yo estoy comparando. Digo que a mayor educación hay mayor cuidado de la salud. Entonces estoy estableciendo una relación entre esas dos. Así que muy bien, era comparativa. Y eso es todo por hoy. Es la clase número 12. Les agradezco como siempre su atención, su participación. Saben que cuentan conmigo por todas las vías de comunicación que tenemos, los comentarios de YouTube de esta clase, el Classroom, un comentario, un mensaje en Skype o en el grupo de Skype. Puede ser también a través de mi mail como última instancia. Y bueno, les agradezco. Lean detenidamente las consignas del trabajo, de la actividad y vean el video de cómo insertar las actividades en Classroom. Es obligatorio porque hay que hacerlo para que a ustedes les quede la constancia, para que no me pregunten a mí qué nota tuvieron, porque les queda ahí mismo el enlace y pueden entrar cuando ustedes quieran. Y yo mismo puedo entrar de manera rápida a ver la nota de cada uno, ¿sí? Así que les agradezco mucho su atención. Nos estamos viendo muy pronto. Éxitos.